mucho gusto podemos hablar. Ok, se está grabando ya. Así que buenas tardes, buenas noches. Gracias por conectarse acá con nosotros. Que Dios me los bendiga. Estamos siempre felices y alegres de poder reunirnos y compartir. Hay tantas cosas sucediendo en el mundo y verdaderamente preocupan mucho, especialmente a los adultos, ¿verdad? Y cuando somos padres, nos preocupa el bienestar de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de aquellos que ya quizás no tienen la energía o la fuerza para poder enfrentar todas las situaciones que tenemos en el mundo. Y yo quiero compartir algo en esta noche. El estudio está titulado Unos pocos hombres buenos. Unos pocos hombres buenos. En inglés suena mejor el título. A Few Good Men. No obstante, esto es un manifiesto para estos últimos días que he estado trabajando, he estado escribiendo, y el Señor tocó mi corazón el lunes y sentí la necesidad de compartir, ¿verdad?, este tema, y espero que sirva de ánimo para seguir adelante a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tomar la armadura que el apóstol Pablo menciona ahí en el libro de Efesios o en las cartas a los Efesios, y tenemos que confiar en nuestro capitán. Nuestro capitán es Cristo Jesús y ya Él ha vencido, pero nos toca a nosotros pelear la buena batalla. Así que para empezar, me gustaría señalar el significado de la palabra doctrina. Verdaderamente hoy muchas personas usan esta palabra doctrina de una manera, yo diría que no muy acertada, ¿verdad? La palabra doctrina, usando el diccionario Webster del 1828, que era el que usaba la hermana White en su tiempo, y la razón por la cual ella usaba este diccionario era porque es el único diccionario que está basado en la Biblia. O sea, la definición de las palabras no depende de, en este caso, la cultura del momento o el conocimiento y la filosofía del momento en que se escribió, sino que el diccionario Webster está basado en la King James. Las palabras tienen la definición de acuerdo a la Biblia, ¿verdad?, a la King James. Y la palabra doctrina, en un sentido general, estoy leyendo del diccionario Webster, es prácticamente todo lo que se enseña. O sea, el acto de enseñar, eso es doctrina. Y Cristo usó esta palabra en Marcos capítulo 4, versículo 2. Incluso hizo referencia a ella en Mateo 16. Los discípulos pensaban que Cristo estaba hablando del pan de los fariseos y Cristo se estaba refiriendo en este caso a lo que es la enseñanza, que es doctrina. Y en esencia, si yo hago la pregunta, ¿cuál es la doctrina de un hombre bueno en la Biblia? Verdaderamente traería diferentes respuestas. Y yo honestamente quiero compartir con ustedes un poco con respecto a la doctrina de la Biblia, a la enseñanza de la Biblia con respecto a lo que es un hombre bueno. Y vamos a estar hablando sobre unos pocos hombres buenos, ¿verdad? ¿Qué cosa es un manifiesto? Un manifiesto es una declaración pública clara y sin ambigüedades en la que una persona o un grupo proclama lo que cree, por lo que cree, y que está dispuesto a comprometerse. Así que este es mi manifiesto. Esto es lo que yo creo, lo declaro públicamente. ¿Qué cosa es un hombre bueno de acuerdo a las Sagradas Escrituras y la enseñanza y el llamado que Dios está haciendo hoy para su pueblo remanente? Y hermanos, sabemos que nuestro mundo está muriendo, el mundo está dividido, hay zarandeo en el pueblo de Dios, la crisis está prácticamente sobre nosotros y muchos no se dan cuenta de nada de lo que está sucediendo. En lo personal, yo siento que la respiración del remanente es débil, el latido apenas se percibe y la fuerza se ha desperdiciado en rebelión y en luchas vanas. Y mirando el escenario del mundo, de la iglesia, de las cosas,
veo que la corrupción corre por las venas y la verdad yace pisoteada en las calles. Nadie está dispuesto a levantarse, nadie está dispuesto a defender, hablando a nivel de mayoría, no de minoría, porque Dios siempre tiene un remanente. Y existen hombres que hoy se levantan y hablan a favor de la verdad, pero una vez más, somos una minoría. Y vivimos en una época donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, donde los hombres huyen de su deber y entregan el campo de batalla del alma al enemigo, donde se ensalzan las interpretaciones privadas de los hombres y a los testimonios se les hace un lado o se ignoran, todo por el orgullo y el beneficio propio. Ahora, lo que este mundo moribundo necesita no es otro salvador político. Y este es el gran problema que se puede filtrar hacia el remanente, es que el remanente en esencia están tratando o tienen la esperanza de que se va a levantar algún otro Moisés o algún otro Martín Lutero o algún otro José como fue en Egipto, y no necesariamente Dios va a levantar a un hombre para este tiempo. Y el mundo está esperando un salvador político como Donald Trump, tenían sus esperanzas en Charlie Kirk, personas que llamaron mucho la atención como otros hombres en la política en tiempos antiguos. Me acuerdo que durante el tiempo de las vacunas, Elon Musk era uno de los que más se seguía porque él estaba en contra del tema de las vacunaciones. Entonces, hoy el mundo moribundo, hermanos, no está en necesidad de un salvador político. No necesita un Donald Trump, no necesita un Charlie Kirk, no necesita un Elon Musk. El remanente de Dios no necesita que se levante un Moisés para liderar al pueblo de Israel en el desierto. No necesita un José de Egipto para hacer preparativos para 7 años de, vamos a decirle, de desgracias o juicios de Dios que caerán sobre esta tierra. Vamos a especificar qué es lo que Dios necesita. Tampoco necesitamos otro predicador famoso. La gente está con las ansias de que, que se una fulano de tal o que se una mengano de tal, o si se une mengano con esto, ahora sí la verdad va a avanzar. No, hermanos, o sea, otro predicador no va a hacer que se suma a la mayoría. El que no aprecia la verdad con el simple, el sencillo, el humilde, por más que se quiera presentar la verdad con alguien que sea de mayor conocimiento, el problema no está en el presentador, el problema está en el corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Tampoco hoy en día no necesitamos otra oleada de palabras vacías, personas que sean elocuentes, ¿verdad? Este mundo lo que necesita, hermanos, es unos pocos hombres buenos. Y estos pocos hombres que no están en venta, hombres cuya palabra sea firme, hombres cuyas convicciones hayan sido forjadas en el fuego de la palabra de Dios, ¿verdad? El Todopoderoso no está buscando multitudes. Él nunca ha necesitado las multitudes y nunca ha necesitado la mayoría. Él no anda buscando una unidad con la mayoría. Él anda buscando simplemente que su pueblo siempre sea un remanente fiel y que no cambie. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el patrón es el mismo. Dios obra a través de unos pocos cuyos corazones son completamente suyos. ¿Qué encontramos nosotros en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9? Dice la palabra de Dios, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Él no necesita un ejército para ganar una guerra. Pero los pocos corazones perfectos hacia Dios van a recibir mucha guerra. Y eso está declarado desde tiempos antiguos. ¿Qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6? Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura. Está Jonatán y está que lo ayudaba a él, su armadero, creo. Ahora se me olvidó cómo es que se le dice en español al que aguanta su armadura. Él le dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá
haga Jehová algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos a con pocos. Todas estas historias en las Escrituras nos muestran que Dios necesita hombres de valor, hombres que se atrevan a ir en contra de la corriente, hombres que tomen el escudo de la fe, guarden lo que es puro, hombres cuyo amor sea a la vez firme y tierno y cuya lealtad pertenezca por encima de todo al Rey de Reyes. En la página Educación, y esta va a ser prácticamente la única cita de la hermana White que estaré citando en este manifiesto que comparto con ustedes, en la página 51 del libro Educación, ella dice lo siguiente: la historia sagrada presenta muchas ilustraciones de los resultados de la verdadera educación. Presenta muchos ejemplos nobles de hombres cuyo carácter se formó bajo la dirección divina. Hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus semejantes y que se erigieron en representantes de Dios en el mundo. Entre ellos se encuentran José, Daniel, Moisés, Eliseo, Pablo, los estadistas más eminentes, el legislador más sabio, uno de los reformadores más fieles y salvo aquel que habló como jamás habló hombre alguno, el maestro más ilustre que este mundo haya conocido. Por su sabiduría, ahora brincando a la página 56, y justicia, por la pureza y benevolencia de su vida diaria, por su devoción a los intereses del pueblo, y ellos, idólatras, José y Daniel, demostraron ser fieles a los principios de su primera formación. Vamos a arreglar eso ahí que se quedó junto. Fieles a aquel de quien eran representantes. Estos hombres, tanto en Egipto como en Babilonia, fueron honrados por toda la nación, y en ellos un pueblo pagano y todas las naciones con las que se relacionaban vieron una ilustración de la bondad y la beneficencia de Dios, una ilustración del amor de Cristo. En la página 57, el siguiente párrafo dice ella: qué obra tan valiosa la de estos nobles hebreos. Al despedirse del hogar de su infancia, cuán poco imaginaban su elevado destino. Fieles y firmes se entregaron a la guía divina para que a través de ellos pudieran cumplir su propósito. Las mismas poderosas verdades que fueron reveladas por medio de estos hombres, Dios desea revelarlas a través de los jóvenes y los niños de hoy. La historia de José y de Daniel es un ejemplo de lo que él hará por quienes se entregan a él y buscan de todo corazón cumplir su propósito. Y ahora viene una de las grandes citas de la hermana White, tan bien citada, y que nosotros como ministerio, el clamor de medianoche, lo hemos tenido prácticamente como nuestro lema. La mayor necesidad o la mayor carencia del mundo es la necesidad de hombres, la carencia de hombres, hombres que no se dejen comprar ni vender, hombres que en lo más profundo de su alma sean veraces y honestos, hombres que no tomen llamar al pecado por su nombre, hombres cuya conciencia sea tan fiel al deber como la aguja al polo, hombres que defiendan lo recto aunque se derrumben los cielos. El contexto de esa cita está en el llamado que Dios hace a hombres y en especial a hombres jóvenes. Por tal carácter no es fruto de la casualidad, dice la sierva del Señor. No se debe a favores especiales ni dones de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sumisión de la naturaleza inferior a la superior, la entrega del yo al servicio del amor a Dios y al hombre. Y sigue diciendo ella, todavía en la página 57, los jóvenes necesitan ser inculcados con la verdad de que sus dones no les pertenecen. La fuerza, el tiempo, el intelecto no son solo tesoros prestados, pertenecen a Dios, y cada joven debe estar resuelto a darles el mejor uso. Él es una rama de la cual Dios espera fruto. Un administrador cuyo capital debe rendir frutos. Una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Cada joven
cada niño tiene una obra que realizar para honrar a Dios y elevar a la humanidad. Si ustedes notan en la historia, el patrón es sencillo, fácil de seguir. Dios llama a hombres jóvenes para traer grandes reformas y grandes revelaciones para el pueblo de Dios. Vamos a ver el patrón de los pocos. Cuando el mundo fue inundado de violencia, Dios no llamó a las multitudes, llamó a un solo hombre. Quiero empezar desde el Génesis con la historia de Noé. Génesis 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto es parte de la doctrina que la Biblia nos muestra a nosotros sobre unos pocos hombres buenos. Varón justo, perfecto en sus generaciones, caminaba con Dios. Y sabemos que durante 120 años Noé se mantuvo firme contra la marea de burla, la incredulidad, construyó el arca sin aplausos, sin aliados fuera de su propia familia, aferrándose a la palabra de Dios como su única garantía. Y yo tengo una pregunta para ustedes, hermanos. El Señor tiene una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Estás tú construyendo el arca para este tiempo? ¿Estás haciendo la plataforma en la cual tu familia estará fundamentada para la gran crisis? Cuando los madianitas oprimían a Israel como una plaga de langostas, Dios levantó a Gedeón. El Señor comenzó con 32,000 hombres, pero los redujo hasta quedar solamente 300. La pregunta que debemos de hacer no es ¿por qué? Porque la victoria nunca tuvo que ver con los números, sino con la fe y la disposición de hombres que estuvieran dispuestos a estar parados solos contra un ejército superior en número. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios en Jueces capítulo 7, versículo 7? Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Pregunta, mi querido hermano, ¿será que hoy somos muchos y demasiados? Y el Señor está pidiendo 300 valientes y al resto les estará diciendo: váyanse todos los demás, cada uno a su lugar. Es interesante que cuando el pueblo adventista nace de 1844, lo que es el adventismo, el séptimo día, porque el pueblo adventista como tal viene desde el movimiento milerita. Todos ellos eran adventistas, todos ellos creían en el advenimiento de Cristo. Cuando nace, habían alrededor de 300 diagramas hechos como las que tenían los pioneros en su tiempo. Yo sé que ahora mismo no se puede ver muy bien, pero habían 300 diagramas y habían alrededor de 300 hombres que iban de ciudad en ciudad. Tenían uno más grande que este, eran bien grandes estos diagramas. Ellos los abrían frente a una carpa que ellos levantaban, y ahí en esa carpa se llenaban con cientos y miles y empezaban a predicar las profecías, el cumplimiento de las profecías, el llamado de Dios a la santificación, etcétera, etcétera. En la vida nada es casualidad. Dios tiene un patrón que Él quiere que nosotros nos demos cuenta. Y ese patrón es para ayudarnos a nosotros a entender cómo es que funciona Dios, porque Dios es un ser infinito. Sería imposible poder entender a Dios al 100%, pero Él nos deja pistas, nos deja información para verificarnos a nosotros. Esta es la manera en la que yo funciono. Claramente, Dios iba a salvar al pueblo de Israel con 300, no con 32,000. El Señor prefiere a unos pocos hombres buenos que confían en Él antes que un ejército que se apoye en su propia fuerza. Cuando la falsa adoración dominaba la tierra, Elías se mantuvo solo en el Monte Carmelo frente a 450 profetas de Baal y no vaciló. Su oración no fue un discurso, sino que fue el clamor de un soldado. Analicen ustedes Primera de Reyes 18:37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y de acuerdo a la historia de Elías,
Cuando el fuego descendió del cielo, el pueblo se postró con temor reverente, no ante Elías, sino ante el Dios que pelea por sus pocos fieles. Ese es el patrón que podemos encontrar con respecto a los pocos. La pregunta que ahora tenemos es, ¿qué hace un hombre bueno a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que pudiéramos decir que un hombre es bueno de acuerdo a los ojos de Dios? En los tribunales, si hoy en día vamos a las cortes reales o a la Suprema Corte o a las cortes estatales o a las cortes del condado, en los tribunales de los hombres, un hombre bueno se mide por logros, su influencia, su carisma, pero en el reino de Dios eso no es lo que considera un hombre bueno. En el reino de Dios un hombre bueno se define por una sola cosa y es su rendición a la voluntad del Padre, sea cual sea la circunstancia. O sea, ¿estamos nosotros usando las reglas de los hombres para nosotros medir a un buen hombre? Mira los logros, mira su influencia, mira su carisma. ¿O estamos nosotros usando a la Biblia como nuestra regla para medir a lo que es un hombre bueno? ¿Qué voluntad está ejerciendo? ¿Su voluntad o la voluntad de Dios? ¿Por qué palabras estamos midiendo nosotros a los hombres? ¿Por qué palabras te estás midiendo tú, mi querido hermano y amigo? Unos pocos hombres buenos no son perfectos en sí mismos, pero son perfectos en lealtad. Sus corazones no vacilan con los vientos de la opinión pública. Su palabra es su compromiso, porque su palabra está arraigada a la palabra de Dios. Levantan el escudo de la fe no para exhibirse, sino para guardar la pureza del evangelio. Y me llama la atención que Pablo declara sobre todo, tomad. Tú puedes ponerte el yelmo de la salvación, puedes ponerte las sandalias del apresuramiento del evangelio, puedes ponerte el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, puedes tomar la espada, pero sobre todo esto, dice Pablo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es la única manera de resistir al diablo. ¿Qué es un hombre bueno? Sino simplemente un hombre de fe, que se rinde por todo lo que dice la palabra de Dios y se entrega a Dios sin importar las consecuencias. Su amor no es una complacencia blanda, es un amor que corrige, defiende y protege. Es feroz como león frente al peligro y tierno como pastor con sus corderos. Tales hombres no son escogidos por su elocuencia, mis queridos hermanos. Primera Corintios capítulo 2 versículo 4 nos dice, y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hablando Pablo. Dios no está buscando oradores pulidos que retuerzan las palabras para impresionar. Él busca portavoces de la verdad, cuyos labios han sido tocados con un carbón del altar. Hombres que están dispuestos a leer las escrituras, a leer los testimonios, a decir, estoy de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. ¿Qué nos dice a nosotros Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7? Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, hablando el profeta Isaías, tomado del altar, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estos hombres buenos de fe no se presentan como perfectos frente al pueblo de Dios, sino que simplemente se presentan sin voluntad propia para compartir lo que Dios quiere que ellos compartan. Y estos hombres fieles que nosotros encontramos a través de la Biblia, de la historia, en la Reforma, los pioneros, ¿alguien se atreve a decir de que sus labios no fueron tocados con una piedra del altar? ¿Alguien se atreve a decir que los pecados de ellos no fueron perdonados? ¿Alguien se atreve a decir que ellos usaron palabras persuasivas en vez de predicar con demostración del Espíritu y el poder de Dios? Hombres de compasión y valor. Unos pocos hombres buenos no son máquinas de rostro endurecidos. Tampoco no son hechos de hierro sin sentimientos y sin corazón. Estos hombres saben reír, saben amar, saben llorar, saben cuándo ganar y cuándo perder,
Saben cuándo entregarlo todo por aquellos a los cuales ellos aman, pero por encima de todo está Dios. Como Jesús, ellos son movidos a misericordia. Son movidos a cumplir la voluntad de aquel que es su cabeza. Los hombres verdaderos saben someterse a Dios y saben pagar el precio, porque eso es lo que los hace hombres. Este es el legado que todo hombre debería de alcanzar. Este es el legado que muchos debieron de haber recibido de parte de sus padres. Y sé que le estoy hablando bastante a los hombres, pero es necesario. Y yo tengo algo que compartir. Yo sé que en mi caso soy una persona extremadamente bendecida, rodeados por hombres que son hombres de honor, hombres que puedo respetar y que yo en lo personal admiro. No estoy pidiendo que admiren a los hombres de mi familia, pero yo soy bendecido. Yo entiendo que mi posición es muy diferente a la mayoría. Pero el hecho de que tú no hayas sido criado por un hombre de honor y un hombre de respeto no es excusa para tú no tomar una decisión como la tomaron Daniel, los 3 jóvenes hebreos, José, Pablo, personas como Pedro, personas como los discípulos, como David, como Jonatán. Es más, te uso el ejemplo de Jonatán. Jonatán no siempre tuvo un padre ejemplar, no siempre tuvo a alguien a quien fijarse y poder seguir y confiar en todo consejo que el padre le dio. Pero Jonatán era un hombre de fe. Jonatán es y fue un hombre bueno, porque él solamente buscaba la voluntad de Dios antes del aplauso de los hombres. Miren ustedes lo que dice Mateo 9:36. Al ver las multitudes, hablando de Cristo, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los hombres buenos de Dios miran las ovejas, miran el campo, ven la necesidad y dicen, pues hay que reaccionar, hay que hacer algo. Eso es tener misericordia. ¿Qué necesitan? Necesitan de cuidado personal, pues vamos a estar presentes. Necesitan de oración, nos acercamos al orar. Necesitan que alguien se pare de parte de ellos y los defienda, pues me paro de parte de ellos y los defiendo. Están siendo atacados por gigantes de la vida que están blasfemando a Dios, ridiculizando la fe de estos pocos pobres, enfermos, necesitados, pues soy un David que se levanta contra un Goliat. Eso es lo que es ser un hombre de Dios. Unos pocos hombres buenos. Su fortaleza, la fortaleza del hombre bueno no es una brutalidad fría, sino un fuego santo que arde por los oprimidos, los débiles, los heridos, los necesitados, y sin embargo no temen a la muerte. No temen quedarse solos. Están dispuestos a estar parados solos en el campo de la batalla, aunque signifique una muerte segura. Ven la eternidad delante de ellos y consideran sus vidas como algo que puede ser entregado para la gloria de Dios. Ellos, como Pablo, declaran, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Si me toca sacar la espada sola contra 1000 hombres, la saco y muero solo en el campo de la batalla. Pero lo que importa aquí es que el nombre de Dios sea glorificado. ¿De parte de quién estás tú? ¿De los predicadores? ¿De los ministerios independientes? ¿De la iglesia o de Dios? ¿De parte de quién estás tú? ¿De tus hermanos que fueron al campo de batalla pero que no se pararon contra Goliat? ¿De tu tribu de Judá que estuvo frente a Goliat y no se enfrentó a Goliat? ¿Del rey Saúl, ungido por Dios, escogido por Dios, pero que no se atrevió a levantar su espada contra Goliat? ¿De parte de quién estás tú? Yo quiero ser como David, que cuando todos se quedaron callados por temor a que la verdad fuera presentada y predicada y leída, David se paró frente a David sin la armadura de los hombres. Y David declaró en su mente, si perezco, perezco. Pero este es un incircunciso. No viene de parte de Jehová. Estos pocos hombres buenos, ellos son los que luchan por la libertad, no la libertad falsa,
de la complacencia propia, sino la verdadera libertad donde está el Espíritu del Señor y la obediencia a todos los mandamientos de la Biblia, no solamente el decálogo entregado en el Éxodo. Según de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿dónde es que habita el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor no habita en un edificio. El Espíritu del Señor habita aquí, aquí. Si el Espíritu del Señor está en mi corazón y está en mi mente, allí hay libertad. Estos hombres son los que luchan por el honor, no el honor de este mundo, sino el honor del Rey que los llamó. Pero ¿cuál es el patrón? El llamado a los quebrantados y a los renovados. El ejército del Señor no está formado por los impecables, está formado por los perdonados. ¿Te consideras un pecador? ¿Te consideras sucio? ¿Te consideras que no eres nada, que eres una basura, que eres un trapo sucio? Pues felicidades. Tienes parte de lo que el Señor está buscando para poder llamarte a ser uno de los pocos buenos. Dios quiere llamar a los perdonados. Él llama a pescadores y publicanos, a pastores y desterrados, a perseguidores transformados en predicadores. Llama al quebrantado y al desechado cuya vida ha sido renovada por su misericordia. Llama a aquellos que ha probado el fondo del abismo y que ahora lucharán para sacar a otros de ese fondo abismo, porque ellos conocieron lo que es la oscuridad y no quieren ser más parte de la oscuridad y harán lo posible, incluso hasta entregar sus propias vidas con tal de rescatar a una sola persona. Cuando Jesús buscó a sus apóstoles, él no entró en las escuelas de los rabinos. Él caminó a la orilla del mar y esto fue lo que él dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Dios necesitó un profeta para entregar las revelaciones a su pueblo, Juan, el discípulo más joven, pasó por tortura solamente para que el pueblo de Dios pudiera conocerlo por venir hoy. Por eso es que tenemos el libro de Apocalipsis, porque Juan decidió pasar por torturas por entregar la revelación de Jesucristo. Y cuando el Señor necesitó una voz para los gentiles, llamó a Saulo de Tarso, un hombre que respiraba amenaza contra la iglesia, y lo transformó en Pablo, el apóstol. Llamó a un hombre que se enfrentara a la iglesia en su tiempo y que fuera muerto, pero primero que preparara el camino para el ministerio del Hijo de Dios. Aquel hombre conocido como Juan el Bautista, conocido como el amigo del novio, aquel que Dios usó en su vida por su primo y su redentor, Cristo Jesús. Dios llamó a un hombre a creer por fe que su esposa no le fue infiel, a pesar de que estaba embarazada y que él no había estado con su esposa. Y creer por fe que el hijo que traía era el Hijo de Dios y que lo cuidará y que lo criara. José. Muchos lo pasan por alto, pero José fue un hombre de fe y José crió al Hijo de Dios y le enseñó todo lo que podía enseñarle, porque José fue uno de los pocos hombres buenos, un hombre de Dios. Dios llamó a un hombre que por su fe fuera tomado de su tierra y alejado de todos aquellos que él amaba, terminar en un foso de leones para que una nación pagana supiera quién es el único Dios verdadero. Para eso fue que Dios envió a Daniel al foso de los leones. Cuando Dios necesitó a hombres fieles que fueran llevados a sus familias lejos de su tierra, aunque no la volvieran a ver, Ananías, Azarías y Misael se prepararon solos, dispuestos a la muerte. Dios llamó a un joven David que, a pesar de lo que haría en su vida, Dios conocía su corazón y su dedicación a Dios. Por ende, tenemos a aquel joven que se enfrentó solo. Se enfrentó solo al gigante. Pero a muchos se los olvidan a Jonatán. Tenemos a Jonatán, quien enfrentó solo a los destacamentos de los filisteos montaña arriba. Nadie lucha montaña arriba, siempre se lucha montaña hacia abajo. Pero él luchó montaña hacia arriba, él con su escudero, gracias Señor por acordarme la palabra, su escudero. Él se enfrentó contra los destacamentos de los filisteos montaña arriba, junto solo con su escudero, y que aunque se creía que a él
se le pertenecía el trono, porque eso es lo que creía Saúl y lo que creían la mayoría de Israel, porque bueno, el hijo del rey era Jonatán. Jonatán dejó su orgullo, aceptó de tal manera la decisión de Dios de escoger a David, que él fue uno de los grandes apoyos de David y conocido como su mejor amigo. Eso es un hombre bueno. Dios llamó a varios hombres que solos en el campo de batalla no se quejaron, no miraron hacia el lado, no se fijaron en los de atrás y dijeron, este fue imperfecto, este ha pecado, este no merece nada, este no debemos de ignorarlo, se volvió loco. Estos hombres se amarraron bien el escudo de la fe, aguantaron firmemente sus espadas, la palabra de Dios, y confiando en la armadura que Dios les dio, fueron hacia adelante. ¿Qué fuera la reforma si no fuera por Martín Lutero? ¿Qué fuera la reforma si no fuera por John Wycliffe? ¿Qué fuera la reforma si no fuera por John Hus? ¿Qué fuera la reforma si no fuera por Zwinglio? Hermanos, se puede hacer fácil mirar hacia atrás y decir que esos hombres no eran perfectos, que eran todos pecadores. Yo no he encontrado a ningún hombre en la Biblia que no haya cometido pecado. Solamente Cristo Jesús, perfecto en todas las maneras. Pero sí encuentro que Dios perdonó los pecados de estos hombres y los usó de maneras inconcebibles. La pregunta que yo quiero hacerte en esta noche es, ¿por qué nosotros vamos a pensar diferente de aquellos que Dios llamó antes de nosotros para levantar el estandarte, la plataforma de la verdad, los pilares de nuestra fe, para entregarnos a nosotros como herencia lo que es el adventismo del séptimo día? Hermanos, yo quiero compartir que la línea de alistamiento está abierta. El Señor no ha cerrado la línea de alistamiento. El comandante del ejército del Señor está a la puerta llamando a tu corazón hoy, right now. Tuvo hombres fieles consagrados en el pasado que fueron al descanso recibiendo corrección de lo alto, predicando la verdad que hoy nosotros tenemos el beneficio, la bendición de recibir como nuestra fe. Adventistas del séptimo día. Nuestros pioneros fueron humildes, fueron hombres probados, hombres fuertes, entregados a una causa que hoy muchos quieren negar y quieren desechar. Tenemos ejemplos. Primera de Crónicas 29:5. ¿Quién quiere hoy consagrar su servicio a Jehová? Eso es lo que Dios está buscando. Él no está buscando a alguien que sea preparado, alguien que tenga títulos, alguien que tenga dinero, alguien que tenga fama. Él está buscando quién quiere hoy consagrar su servicio a Jehová. Nosotros, como el clamor de medianoche, hemos recibido este llamado. Ustedes, hombres que conocen la verdad y quieren honrar a Dios, reciben el mismo llamado. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, mis hermanos, ¿estarás dispuesto a pararte en el campo solo como hicieron estos hombres antes de nosotros? Un tiempo para que los hombres se pongan en pie. No esperes a mañana. Vivimos en un tiempo en que la masculinidad misma es objeto de burla a través de las redes sociales, donde los padres abandonan sus puestos, donde los hombres son atraídos hacia la pasividad o la distracción. Sin embargo, el diseño de Dios para la hombría nunca ha cambiado. Liderar con humildad bajo la autoridad de Dios, proteger al débil y sostener la justicia, trabajar con diligencia, proveer con fidelidad y enseñar la verdad a la próxima generación. Hay una mala concepción o definición de lo que es ser hombre. Muy machos, entre comillas, para decir malas palabras, explotar, gritar, hacerse, como decimos en Cuba, el guapo y hacer amenazas, muy machos. Pero cuando se trata de cumplir con la lista de requisitos de lo que se considera que es un hombre, inexistente quedarían ellos plasmados en los registros.
Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El hombre bueno no anda buscando un descanso de las cosas de Dios ni de la palabra de Dios, sino que medita en la palabra de Dios de noche y de día. Y hoy la iglesia clama por hombres así. Hombres que guarden el púlpito los lobos vestidos de ovejas. Hombres que críen a sus hijos en el temor de Jehová. Hombres que no se doblen cuando las leyes de los hombres contradicen las leyes de Dios. Voy a añadir algunas otras cosas que no están en mi manifiesto. Dios está buscando a hombres que estén dispuestos a ir a las trincheras y aunque no haya, en este caso, recursos o fondos, que han pues trabajo y saco los recursos como hicieron los hombres de la Revolución de Estados Unidos. No había dinero para pagar a los soldados. No había ni siquiera factorías para producir balas. Los revolucionarios que lucharon por la libertad de Estados Unidos hacían sus propias balas. Compraban los mosquetes con su propio dinero. Compraban las armas con sus propios esfuerzos y se alistaban en las líneas para ir a luchar por la libertad. Si hombres que no amaban a Dios ni les importaba la verdad bíblica estuvieron dispuestos a luchar en las trincheras bajo sus propios recursos, ¿por qué hoy debe de ser diferente para las líneas del Señor? La crisis que se avecina, la imposición de la falsa adoración, el pisoteo de la libertad de la conciencia, el surgimiento de la imagen de la bestia, no serán enfrentados por creyentes a medias. Será enfrentado por unos pocos hombres buenos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y le voy a hablar bien directo a los hombres. Si tú crees que para el tiempo la ley dominical habrá miles parados frente a los grandes ilustres jurados defendiendo la verdad del sábado, estás bien errado. Unos pocos hombres. Cuando ese número se complete, te quedas fuera. ¿Quieres o no quieres ser parte de la vanguardia de tu capitán Cristo Jesús? No es un número ilimitado. Esto no es de que tú te sumas cuando tú quieras y vas a ser parte de eso. No, hermano. El número para ser parte de la vanguardia es limitado. En el tiempo de los medos persas, cuando fueron a atacar a Grecia, el rey Artajerjes, no es del tiempo de Esther, sino después del tiempo de Esther, tenía su vanguardia, llamado los inmortales, aquellos que no conocían la muerte, soldados los más experimentados que existían en todo el vasto reino, bueno, imperio de los medos y los persas. Número limitado. Para los hombres ilustres de la guerra siempre se habla de el rey Leonidas y sus 300. Lo que muchos no saben es que Leonidas fue más con 300 a la batalla de las Termópilas. No sé si estoy diciendo bien el nombre en español. Y al pasar tantos días en la batalla y a él darse cuenta que ya habían rodeado la montaña y venía una muerte segura, regresó todo su ejército, menos 300 espartanos y él. El número siempre es limitado para ser parte de la vanguardia de Dios, como ha sido limitado para ser parte de la vanguardia de hombres y reyes en la historia que para los hombres hicieron cosas grandes. No existe tal cosa como un número ilimitado. Por eso es que a nosotros se nos habla. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o sea, tienen el testimonio de Jesús. Si no tienen el testimonio de Jesús y solamente quieren guardar los mandamientos, están incompletos. ¿Cómo puedes guardar los mandamientos de Dios y rechazar los testimonios de Jesús? Sé que le he hablado bastante a los hombres y no quiero olvidarme de las mujeres. Rapidito. Dios necesita mujeres del mismo espíritu que se han visto de hombres en la Biblia. Y tenemos ejemplo en la Biblia de mujeres grandes. Aunque este llamado es de manera en especial para que los hombres reclamen el papel que Dios les dio, que el Espíritu de Dios es, también el Espíritu de Dios es derramado sobre hijas, así como sobre hijos. Joel 2:28, ustedes conocen la promesa, dice,
que derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos harán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Débora se levantó como madre en Israel, guiando ejércitos a la victoria cuando los hombres vacilaron. Dice Jueces 4:9, ella respondió, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Tenemos a Esther, que arriesgó su vida para interceder por su pueblo delante del rey. Ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. ¿Qué hizo Esther? Pidió al pueblo que ayunara, que se uniera al campo de batalla. Las mejores batallas se ganan de rodillas. ¿Qué hizo ella? Mandó a que sus doncellas, las que estaban debajo de la autoridad de ella, hicieran lo mismo. La gente me dice, oh, grandes mujeres en la historia, Juana de Arco. Juana de Arco fue una mujer grande en la historia. Pero ¿sabes qué? Para nosotros los adventistas del séptimo día, Elena G. de White fue nuestra Juana de Arco. Jovencita escogida por Dios, enfrentando todo tipo de locuras, todo tipo de personas que se opusieron a la verdad que Dios estaba revelando a través de ella. ¿Será que hoy en día estamos participando de ese mismo espíritu que ella tuvo que enfrentar? El hecho que ella no se montó en un caballo, no se puso una armadura física y no sacó una espada y no se enfrentó a un ejército de miles de personas para buscar la libertad de su país, no quiere decir de que Ellen G. White no puede ser considerada una héroe de nuestra fe, como lo fue Martín Lutero y los pioneros adventistas, y David y Daniel y los 3 jóvenes hebreos, y José y Noé y Elías y Eliseo, Enoc, Moisés, Josué. En estos últimos días, Dios tendrá hombres y mujeres hombro a hombro, firmes en la batalla por la verdad, pero los hombres no deben abdicar de su llamado. Deben liderar con la fortaleza y la compasión de Cristo, inspirando a quienes los rodean a avanzar sin retroceder. Y este es el gran problema, que fortaleza y compasión deben de ser sinónimos. No de que yo tengo fuerza, tú tienes más compasión. Yo tengo compasión, tú tienes la fuerza. No. Son sinónimos, van juntos como dedos en la mano. Si los separas, dolor y sufrimiento, y no sirve para nada la mano. Ahora, ¿cuál es el costo de ser uno de los pocos? Ser contado entre los pocos hombres buenos es vivir como un blanco señalado. El enemigo te odiará. El mundo, incluyo tus propios hermanos, te van a malinterpretar. Podrás ser apartado de amigos, de familia, de posición, aún de la misma vida. Se usará una regla de medida mucho más estricta que para el resto, incluso los criminales y los apóstatas. Jesús no endulzó el llamado a ser parte de su línea. Él declaró entonces Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él no dijo yo voy a cargar tu cruz. Él dijo toma tu cruz y sígueme. Él no dijo ven y quéjate conmigo que yo te voy a pasar la mano. Él dijo sígueme. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El costo es alto, mis queridos hermanos, estar en el servicio del ejército del rey, pero la recompensa es eterna. Un día, aquellos que permanecieron fieles oirán la voz del rey, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Wow. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Ahora mismo el cielo está esperando para el conflicto final. La trompeta está siendo pulida, se está pasando lista, las órdenes están siendo escritas. El ejército de Dios no estará compuesto por aquellos que solo calientan los bancos. Estará formado por quienes han adiestrado sus manos para la batalla. Batalla contra el pecado, batalla contra el engaño, batalla por almas de los hombres. Salmo 144, el salmo que le habla directamente a los 144,000. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Puede que no te sientas fuerte, puede que no te sientas capacitado. Tampoco se sintieron así Moisés, ni Gedeón, ni Jeremías. Puedo añadir Isaías, Noé, Josué. La calificación siempre ha sido la misma. Miren estos versículos. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Dónde está la calificación de Moisés? La palabra de Dios. Ve. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde está la capacitación de Josué? Su decisión. Ezequiel 2:3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebeló contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta este mismo día. Pregunta, ¿dónde está la capacitación de Ezequiel? La orden de Dios, yo te envío. Jeremías 1:7, no digas soy un niño, porque todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. ¿Dónde está la capacitación de Jeremías? Las palabras que Dios puso en su boca. Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está la capacitación de Zorobabel? ¿Dónde está la capacitación de Zacarías? El espíritu que Dios le ha dado a estos hombres, buenos, pocos y fieles. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde estaba la capacitación de Isaías? ¿Dónde estaba? Heme aquí, envíame a mí. Su respuesta. La pregunta, hermano querido, no es si estás listo, sino más bien, ¿será que tú estás dispuesto? ¿Qué nos dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a dedicarte a una vida completamente en contra de todo lo que eres tú como persona? ¿Estás dispuesto a buscar agradar a Dios antes de los hombres? ¿Qué dice Hechos 9:15? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Dónde está la capacitación? Cristo lo escogió. Cristo te está escogiendo hoy a ti. ¿Por qué entonces no debería avanzar con fe y valentía quienes luchan contra los poderes de las tinieblas? Dios, Cristo y el Espíritu están de tu lado. Que quienes se mantienen bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel no hagan nada que deshonre la causa para la que luchan. Cristo espera que sus soldados sean valientes, leales y leales. Y para aquellos que se sienten como que estas palabras no vienen de la inspiración, pueden ir a chequear la Review and Herald 18 de febrero de 1904. Se queda corto mis palabras. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la capacitación que recibieron los discípulos? La orden de Cristo y enseñar todo lo que Cristo ha mandado. Pregunta, hermanos, ¿debemos de nosotros negar la experiencia de cómo Dios ha levantado a hombres bajo su espíritu y con su poder para predicar la palabra de Dios? ¿Creemos verdaderamente hoy que somos mejores que los hombres de antaños? ¿Creemos verdaderamente nosotros hoy que somos mejores que los pioneros, que los reformadores, que los discípulos, que los profetas, que los patriarcas? Si ese pensamiento está en tu cabeza, el orgullo es peor de lo que pensábamos entonces. Peor que lo que es la Odisea. Debemos tener columna moral. Una integridad que no pueda ser halagada, sobornada ni intimidada. Por eso es que ella dice, hoy la gran necesidad del mundo de hoy es hombres que estén dispuestos a estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Se necesitan obreros que manifiesten energía, que manifiesten integridad, diligencia, dispuestos a hacer todo lo que sea necesario. Yo he visto a muchos, yo quiero ser obrero, yo quiero predicar el evangelio, y salen por las calles a hablar de Cristo Jesús. Tú conoces a nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Él murió por ti y Él te ama y Él entregó su vida por ti. Un poquito más y causa más depresión que felicidad. ¿Dónde está el gozo del evangelio? En los obreros del Señor. ¿Dónde está esa energía que atrae a las personas a Cristo, a Jesús? Cristo te amó, se entregó por ti, murió en la cruz, perdonó tus pecados, te está llamando hoy a la santidad. ¿Dónde está? ¿Qué estamos esperando? Los hombres de poder son aquellos que han sido enfrentados, hombres confundidos, hombres que han sido contrariados. Eso es lo que es un hombre de poder. Cuando tú ves un hombre que está bajo posición, cuando tú ves un hombre que la mayoría, oye, ¿qué es esto? Y él dice, espérate, la palabra dice esto. No, mira, que esto es así. Espérate, que mira, los testimonios están diciendo esto. Y constantemente está la oposición. Estás mirando un hombre de poder. ¿O qué se creen ustedes? ¿Que un dictador es un hombre de poder? No. Un dictador es solamente una persona que se ha aprovechado de mentes débiles. Al llamar sus energías a la acción, los hombres de poderes, los obstáculos que encuentran resulta ser para ellos verdaderas bendiciones. Son los retos que los llenan de pasión para seguir adelante. Adquieren confianza en sí mismos, no porque ahora ellos se creen mejor que los demás, sino porque hay algo especial en ellos. El conflicto y la perplejidad exigen el ejercicio de la confianza en Dios y de aquella firmeza que desarrolla poder. Si Cristo mora en tu corazón, ¿por qué no tienes confianza en la obra que Él te ha llamado a hacer? Si Cristo te ha dado la verdad, ¿por qué no tienes confianza que vas a poder lograr una reforma como lo hizo Lutero, como lo hicieron los pioneros, como lo hicieron John Wycliffe, John Hus, los discípulos mismos? Hay una ilustración que representa un buey de pie entre un arado y un altar, con la inscripción, listo para cualquiera de los dos, dispuestos a trabajar en el surco o a ser ofrecidos sobre el altar de sacrificio. Esta es la posición del verdadero Hijo de Dios, dispuesto a ir a donde el deber lo llama, o a negarse a sí mismo o a sacrificarse por la causa del Redentor. La línea de alistamiento, hermanos, está abierta. El Rey está llamando. ¿Saben por qué hoy en día hay muchos hombres que tienen buena fibra para ser parte de esos unos pocos fieles, pero no llegan a avanzar? Porque simplemente no tienen confianza en que Dios pueda hacer algo grande en ellos. No tienen confianza en que Dios puede lograr milagros en ellos. O se van al extremo. Se ponen tan ahí arriba que ni mirando hacia arriba los puedes alcanzar con la vista. Ambos extremos, el orgullo que te ensalza y el perder la confianza. Somos hombres creados a la imagen de Dios. Hombres escogidos por Dios.
hombres llamados al servicio de Dios. Tú no eres un animal, no eres un perro, no eres un burro, ni siquiera eres un caballo. Eres más que eso. Eres un hijo de Dios. Y tienes que tener confianza en las palabras de Dios. Tienes que tener confianza en las sagradas escrituras. Tienes que tener confianza en el Espíritu que ese Dios, tu creador, el único Dios verdadero, puso en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Darás un paso al frente, tomarás tu lugar entre los pocos. Porque recuerda, hermano, que Dios no necesita a todos, solo necesita a unos pocos hombres buenos. Toma tu decisión. Toma tu cruz y sigue a tu Redentor. Confía que Él es quien te va a capacitar. Ten confianza que Él te va a dar todo lo necesario. Avanza por fe y verás cómo las puertas se abrirán. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición este manifiesto que he estado escribiendo. Va a estar disponible en la página web del Clamor por si alguien quiere de alguna manera descargarlo, editarlo, arreglarlo para compartir con otra persona, lo que sea necesario, con tal de ganar uno más para las filas del Señor. El número se está cumpliendo y pronto viene la crisis. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das a través del escudriñamiento de tu palabra. Sabemos que ningún hombre en el pasado fue perfecto en el aspecto de que se encuentra sin pecado. Solamente tu Hijo Cristo Jesús, varón perfecto. Pero sabemos que tú, Padre, llamaste a hombres que estaban arrepentidos de sus pecados y tú los hiciste perfectos. Y ellos tuvieron confianza en la obra que tú hiciste en sus corazones. Ellos tuvieron confianza en la obra que tu Espíritu hacía en ellos. Ellos tenían confianza en la obra que tú querías hacer con ellos. Ellos cumplieron tu voluntad y son contados como unos pocos hombres buenos. Padre, frente a la crisis de hoy necesitamos esa misma confianza en nosotros. Necesitamos entender que tú nos has llamado a un estandarte, que tú nos has llamado a un alto honor, que tú nos has llamado a servir en el ejército celestial. Te estamos pidiendo que tú nos ayudes, que podamos nosotros ser de aquellos perdonados que tú escoges personalmente para hacernos pescadores de hombres. Padre, que se manifieste tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas y que cada fibra de nuestros cuerpos esté en disposición a cumplir tu palabra y a estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes y que nos des las fuerzas y el coraje y la valentía para pararnos en contra del error y de la mentira, como lo hicieron los pioneros y como lo hicieron los reformadores en su tiempo contra los grandes errores y las grandes herejías que Satanás trataba de traer frente a los ojos de tu pueblo. Ayúdanos a ser guerreros preparados para la batalla, pero llenos de misericordia, como Cristo tuvo con el pueblo cuando caminó en esta tierra. Ayúdanos, Padre. Cumple tu voluntad en nosotros y que nuestra decisión sea para ti y para gloria y honra de tu nombre. Que podamos nosotros ser como la ilustración del buey que está parado frente al altar de sacrificio y frente al campo que debe de ser labrado. Y cumple tu voluntad en nuestras vidas y que nosotros podamos aceptarla como soldados fieles, aunque nos toque estar parados solos en el campo de batalla y sacar nuestra espada, levantando nuestro escudo de la fe para enfrentarnos a una muerte segura. Sabemos y conocemos que tú no nos has dejado solos, porque esto es parte de la gran comisión. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Sabemos, Padre, que aunque no hayan otros hombres o mujeres a nuestro lado, nuestro Consolador, Cristo Jesús, siempre está con nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener confianza en estas grandes promesas. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Si hemos errado en alguna manera en lo que se ha presentado en esta noche, arréglalo a través de tu Espíritu en las mentes de mis hermanos. Pero solamente busco
que cada uno esté dispuesto a enfrentarse a Goliat como lo hizo David, a ir al foso de los leones como lo hizo Daniel, a ser quemado en el horno de fuego como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, a ser como Jonatán, que a pesar de las leyes humanas merecía el trono. Él aceptó tu voluntad y él aceptó a tu ungido David y fue su amigo y un apoyo. Ayúdanos, Padre, a cumplir el propósito en nuestras vidas como lo hizo Juan el Bautista, y que las palabras de Juan el Bautista sean eco en nuestras vidas. A nosotros nos conviene crecer menos, hacernos menos, y a Cristo que crezca más y sea todo en nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.